Antes de seguir, les quiero contar un poco cómo ha sido mi experiencia personal con esto de armar las clases virtuales. Esta es la primera vez en la historia que estamos obligados por la crisis del coronavirus a organizar la materia completamente en forma no presencial. Y para nosotros es realmente un shock. Pensamos al principio en organizar las clases filmadas. Yo hice un esfuerzo gracias a la ayuda de mis colegas en la cátedra para armarme un pequeño estudio de grabación en casa y filmarme, y siguiendo los consejos de Alejandro, que me decía que las clases fueran cortitas, me grabé una primera clase de 15 minutos como para probar. Pensé que me había salido buena la clase, me había trabucado poco, así que me puse a verla y no aguanté ni un minuto. Me dio tal vergüenza ver eso, verme hablándole a nadie y además verme a mí mismo, que decidí que mis clases no iban a ser con video, iban a ser solo audio. Y además no sé cómo voy a volver a dar clase, porque la imagen que uno tiene de sí mismo no es ese papelón que se ve en el video. Grabar audio es un poquito más fácil, aunque el problema que tiene es que uno termina grabando varias veces cada fragmento porque se trabuca en el medio, le mete un que dura mucho tiempo. Escucharse es casi tan difícil como verse, y cuando uno quiere organizar la coordinación entre los fragmentos de audio y el PowerPoint, hay que escucharse un poco y se hace duro, realmente se hace duro. Con lo cual, dado que no nos va a salir como nos gustaría que saliera, creo que mucho mejor que esto no puede salir, lo que espero es que estas clases por lo menos se entiendan y que entre las clases y las consultas podamos sacar la materia adelante lo mejor posible. Construir software en general es complicado. No solamente tenemos que desarrollar un sistema que satisfaga los requerimientos de nuestros clientes, sino que además lo tenemos que hacer de tal manera que pueda ser extensible, que pueda adaptarse a nuevos requerimientos que aún no conocemos. Y en ese contexto la experiencia es importantísima, porque cuantos más sistemas hemos construido, más estamos preparados para enfrentarnos a las situaciones que nos aparecen cada vez. Sobre todo porque muchas de esas situaciones que aparecen ya las hemos visto en otra oportunidad, ya hemos resuelto situaciones semejantes, y eso es lo que hace que quien tiene experiencia sea diferente a quien no la tiene. En las clases siguientes entonces vamos a aprender una forma de capturar la experiencia, de transmitirla de una manera práctica, simple, y de reutilizarla cada vez que la necesitamos. A partir de ahora vamos a empezar a estudiar el concepto de patrón de software, específicamente de patrón de diseño de software. Es muy interesante que la idea de patrones se originó en el campo de la arquitectura. En los años 70 un arquitecto americano, Christopher Alexander, se dio cuenta de que en los urbanismos o en las casas bien construidas, en donde se podía vivir bien, se repetían ciertas soluciones una y otra vez. Y entonces Alexander definió el concepto de patrón. Se los leo. Un patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en un contexto y describe la parte central de la solución a ese problema de tal manera de que pueda ser usado millones de veces sin hacer lo mismo dos veces. Según Alexander, un patrón es un par problema-solución, que además tiene una característica importante, que es que los problemas son recurrentes, o sea, son problemas con los que nos vamos a encontrar una y otra vez, y las soluciones son las buenas soluciones a esos problemas, las soluciones que se utilizan más usualmente. Y para que un patrón sea efectivo, para que podamos usarlo bien,
el patrón debe incluir una regla que básicamente dice cuándo lo tengo que aplicar a este patrón. Para darles un ejemplo simple de qué cosa es un patrón y además cómo encontramos patrones, cómo nos damos cuenta que algo es un patrón, imagínense la siguiente situación. Hace muchos años, 30, 40, cuando todavía no estaba estandarizada las conexiones eléctricas, nosotros nos mudamos a vivir en una casa nueva, nos compramos una heladera y la queremos poner a funcionar para que cuando vengan nuestros amigos tener bebida fría. Ahí con un poquito de desesperación descubrimos que el enchufe que tiene la heladera es absolutamente incompatible con el tomacorriente que tenemos en la casa, que es muy antiguo, mientras que la heladera es un poco más moderna, que no tenemos forma de enchufarla. Es la primera vez que nos encontramos con esa situación, es la primera vez que estamos solos teniendo que resolver un problema doméstico. La pregunta es, ¿qué hacemos? Y claramente para alguien que no tiene experiencia no hay muchas soluciones para resolver el problema. La primera es romper la pared, de manera de poder encajar el enchufe como corresponde. Ahí nos damos cuenta que romper la pared, además de que vamos a dejar la casa destruida, es difícil, con lo cual nos enfocamos en la segunda solución, que es trabajar sobre el enchufe, romperlo, desarmarlo, alguna cosa por el estilo. Y entonces de alguno de nuestros amigos que se enfrentó con ese problema alguna otra vez, surge una solución mejor, que es ver cómo adaptamos el enchufe a la pared. Por ahí artesanalmente, con unos alambres o con un poco de cable, pero la idea es no romper ninguno de los dos. Acá una conclusión importante que tenemos que sacar es que este no es un problema de esta heladera y esta pared en este momento. Y más allá de cómo lo resolvamos, este problema concreto, estamos frente a un problema de interfaces incompatibles que no se agota ni en mi heladera, ni en mi pared, ni siquiera en los problemas de corriente eléctrica. Y que el concepto de adaptador va mucho más allá de los artefactos que compramos en la ferretería y que para este problema particular podríamos haber comprado si hubieran existido, si no hubiéramos tenido que inventarlo como un adaptador ad hoc. Y entonces vemos la diferencia que existe entre resolver un problema concreto, qué hago con esta heladera y esta pared en este momento, y el concepto más general de adaptador. Concepto que además se aplica a situaciones muy diferentes, pero que básicamente tiene el mismo significado. Cuando tenemos interfaces incompatibles, en lugar de romper, buscamos adaptar. Las ideas de Alexander se retomaron a mediados de los 90, cuando un grupo de científicos y profesionales, 4, definieron el concepto de patrón de diseño, que es una adaptación del concepto de patrón de Alexander, y además publicaron un libro que es la Biblia de patrones, el libro de la banda de los 4, Gang of Four, COCOF, en donde no solamente se define formalmente qué es un patrón de software, sino que además se da una cantidad enorme de ejemplos que cubren buena parte de la problemática de diseño orientado a objetos. En términos de ese libro, la definición de un patrón, y se las traduzco, es que un patrón de diseño nombra, abstrae e identifica los aspectos claves de una estructura de diseño común que la hacen útil para crear un diseño orientado a objetos reusable. Un patrón de diseño identifica las clases participantes, sus instancias, los roles y las colaboraciones y la distribución de responsabilidades. Cada patrón se enfoca en un problema de diseño orientado a objetos particular, describe cuándo se aplica, cuándo puede ser aplicado además en vista de otras restricciones y las consecuencias que tiene usarlo.
Hay muchas formas de clasificar los patrones de diseño y ustedes se van a encontrar con muchos tipos de patrones durante su vida profesional. Una de ellas es de acuerdo a la actividad. Nosotros nos vamos a enfocar en los patrones de diseño, pero hay patrones de testing, de proceso, de interacción, de interfaz. Los podemos clasificar también de acuerdo al nivel de abstracción. Por ejemplo, hay patrones de análisis, patrones de arquitectura, patrones de diseño, que van a ser los que veremos aquí, patrones de programación, también conocidos como idioms. Se pueden clasificar de acuerdo al dominio de aplicación, o sea, aquellos patrones que aparecen más frecuentemente en dominios como el financiero, comercio electrónico, en la salud, en el sistema de tiempo real. Y finalmente, en el libro de Gamma, si bien nosotros no vamos a enfatizar mucho esta clasificación, los patrones se clasifican de acuerdo a su propósito. Patrones creacionales, aquellos que nos permiten organizar el proceso de creación de objetos. Patrones estructurales, que son los que nos muestran distintas formas de estructurar objetos complejos cuando aparece un problema que los involucra. O patrones de comportamiento, aquellos patrones que nos permiten organizar el flujo de responsabilidades entre los objetos. Como un breve resumen a esta introducción al concepto de patrones, decimos que un patrón va a describir un problema recurrente y una buena solución a ese problema. El patrón además va a incluir de alguna manera una regla que nos diga: cada vez que te enfrentes a este problema, haz lo siguiente. Regla que si hubiéramos conocido, hubiéramos podido utilizar sin mucho problema en el caso de la heladera. Bueno, el tema es cómo hacemos para que estos patrones que vamos a ir describiendo, estos patrones de software, no terminen siendo solamente consejos de buena onda. Mirá, cuando te enfrentes con esta situación, hace tal cosa, cuando te enfrentes con esta otra, hace tal otra, y además escritos en lenguaje coloquial. Lo que necesitamos es algún tipo de formalización, usando los lenguajes que nosotros conocemos para formalizar construcciones de software, que nos permita de alguna manera no solamente registrar la experiencia en forma de patrón, sino eventualmente transmitirla en una forma que sea adecuada, efectiva. La manera en que se formaliza la descripción de un patrón en el libro de Gamma es mediante un template, que es el que vamos a utilizar nosotros, por ahí no exhaustivamente, pero una buena parte de él, que contiene ciertos ítems que hay que tener en cuenta. El primero es el nombre del patrón. El nombre es muy importante porque de alguna manera nos permite identificar cuál es el problema o qué tipo de solución estamos utilizando. Es mucho más fácil decirle a alguien a usar un adaptador que empezar a explicarle qué cosa es un adaptador. El segundo punto es la intención, el intent. O sea, ¿qué busca el patrón? En breves palabras, ¿cuál es el problema que está intentando resolver? El tercero es la motivación. Una cosa muy importante para que la descripción de un patrón no sea excesivamente abstracta es contar una historia en donde se vea cuál es el problema y cuál es la solución. Algo así como hicimos con el caso de la heladera. Es mucho más fácil entender con un ejemplo que en abstracto. Luego viene la aplicabilidad. La aplicabilidad es la regla. Cada vez que te encuentres con este problema, usa esta solución. Luego viene la estructura. La estructura del patrón es una descripción en términos de UML, por ejemplo, de la solución que propone el patrón en términos de clases y relaciones entre clases, expresada en forma abstracta, para que nos sirva para cualquier problema específico. Luego vienen los participantes, que es una descripción en definitiva de ese diagrama de clases, las colaboraciones, que refina un poquitito más esa descripción, las consecuencias. Bueno, ¿qué pasa cuando uso el patrón? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? Por ejemplo, en el caso de la heladera, gano que puedo usar la heladera, pierdo que al estar usando un adaptador estoy dejando de lado uno de los conectores, por ejemplo la conexión a tierra. Eso tengo que saberlo, o sea, tengo que saber qué gano y qué pierdo. La implementación, que es ese patrón, cuando lo usamos en un lenguaje, por ejemplo Java, ¿cómo se ve? O Python, o Smalltalk,
¿Qué características tiene el lenguaje que hace que la implementación del patrón sea de una forma u otra? Bueno, un poco de código. Los casos conocidos, nosotros no lo vamos a hacer, pero en el libro de Gamma, para cada patrón que se describe, hay ejemplos concretos de sistemas concretos en donde se encuentra el uso del patrón. Y finalmente los patrones relacionados, porque muchas veces nos vamos a encontrar con que la misma estructura o semejante aparece en distintos patrones y tenemos que identificar exactamente cuál es cuál.